Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a la presentación de nuestro más reciente libro del Cuerpo Académico Cultura e Identidad. Queremos agradecer la presencia de todas las personas que han escrito en esta obra y, por supuesto, a ustedes quienes están presentes esta mañana en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y a quienes os van a seguir más adelante en la retransmisión de la grabación a través de las cuentas en las redes sociodigitales. Muchísimas gracias por su interés. Bueno, vamos a seguir entonces este orden. Van a hablar primero la maestra Beatriz Cos y el doctor Carlos Recio, quienes han coordinado este libro, y a partir de esto, quienes hemos escrito los capítulos, iremos haciendo algunos comentarios sobre esto que les estamos presentando en esta ocasión. Entonces, pues muchísimas gracias, buenos días, y entonces empiezan Carlos y Betty. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, me permito empezar. Ahorita le pedía permiso a Betty porque yo voy a hablar más bien de la experiencia de lo que es escribir un libro, independientemente de la temática, de este muy particular y muy rico, de la cual hablaría Betty como introducción y después cada autor de su propio capítulo. Hay una frase de la época del Renacimiento, del siglo XVI, que, bueno, es anónima, yo me la encontré en un viejo documento y dice: bien sabe Dios cuáles son las tentaciones del demonio, y una de las mayores es que un hombre pueda escribir y imprimir un libro. Cuando yo leí esta frase se me quedó muy grabada porque en esa época yo jamás pensé que fuera a escribir un libro en mi vida, fuera de la tesis de licenciatura. Y bueno, a la fecha he hecho 4 tesis, como 7, 8 libros, de manera que digo, bueno, si es una tentación, ya no del demonio, porque pues estamos en la posmodernidad y no en el Renacimiento con dejos de la Edad Media, pero definitivamente que sí es algo que motiva mucho. Esta idea anónima del libro como una tentación del demonio me lleva a otra idea que es un aforismo de este monje jesuita Baltasar Gracián, también español del siglo de oro, del siglo XVI, que dice que de joven en la vida hay que platicar con los muertos, de adulto hay que platicar con los vivos y de viejo hay que platicar con uno mismo. Los que tenemos familiares viejos o que nos faltan 2 minutos para llegar a hacerlo, nos damos cuenta que la movilidad de la gente mayor es difícil, y como dice una canción de Jacques Brel, primero el viejo va de la casa a la plaza, después del cuarto al comedor y después del cuarto a la ventana. Es decir, hay menos movilidad y por eso quizá Baltasar Gracián pensaba que es el tiempo en la vejez de platicar con uno mismo. Si trasladamos esta idea a la elaboración de un texto, no importa cuál, un artículo, un capítulo, un libro o una tesis, equivaldría a que platicar con los muertos es establecer el marco teórico y en ocasiones también el marco referencial o acaso el marco conceptual. Es decir, platicar con los muertos es trabajar con las ideas de origen que dan pie a nuestra reflexión, pero pasar a la reflexión, que sería la tercera etapa, siguiendo la metáfora de Gracián, hay que platicar con los vivos, lo que equivale en un trabajo de investigación, en un libro, el acopiar los datos, el organizar esos datos como información, darle forma, y a partir de ahí, de esa plática con los vivos, que es prácticamente la observación, la etnografía, la búsqueda de documentos actuales, el marco referencial también, a partir de esa plática con los vivos entramos a la tercera etapa, que es platicar con uno mismo. Y equivale casi siempre al final del trabajo, que es el análisis, la interpretación y finalmente la conclusión, que es lo más importante de todo trabajo, donde emerge sobre todo la voz del autor. Sin habernos puesto de acuerdo, porque en el cuerpo académico existe un espíritu muy amplio de libertad y democracia, me parece que los 4 capítulos que componen este libro siguen esa misma estructura. Es decir, el capítulo sobre la raza, que Gabriel y yo pudimos hacer, sobre cómo se apropia de este término la juventud, sobre el Santo Cristo, que habla de prácticas religiosas, lejano más de lo lingüístico, del amor romántico, del cual habla Jesús, o de la Alameda Segura, que nos habla ya de la época posmoderna. Todos los capítulos tienen más o menos ese esquema, es decir, hay un marco teórico, platicar con los muertos, hay un marco de información, pero bueno, metodológico y el acopio de datos, que es platicar con los vivos, y finalmente una reflexión, que es la interpretación y la conclusión, platicar con uno mismo.
De manera que estos trabajos, me viene aquí otra idea a cómo los fuimos realizando, sobre todo la última etapa. Cuando el libro está concluido, los textos están finalmente escritos, revisados, etcétera, nos podemos enfrentar a dos personajes mitológicos o hacer símil a dos personajes mitológicos. Por un lado, Prometeo. Todo el mundo queremos ser la luz, el fuego, ¿verdad?, de la verdad, al menos temporal, o la verosimilitud de lo que queremos proponer, pero en ocasiones también nos enfrentamos a que es un trabajo de Sísifo, aquel personaje muy mal dispuesto pues en la vida, muy travieso podríamos decir ahora, que está condenado por los dioses a subir una gran roca a la cima de una montaña, y en el momento en que la va a poner en la cima se desliza de sus manos y cae hacia abajo. Sobre eso escribió Albert Camus, de una manera un poco más positiva, pensando que hay un momento pequeño de libertad, pero a fin de cuentas ese trabajo interminable, al igual que el de Prometeo, por llevar el fuego a los hombres, es condenado a ser devorada su hígado, sus entrañas por un águila por un cierto tiempo, pero finalmente logra dar el fuego a los hombres. Entonces, en esa idea entre Prometeo y Sísifo, tenemos siempre un primer borrador. Todo el mundo escribimos lo que llaman en francés en vrac, es decir, en greña decimos en español, es un término no muy bonito, pero es así, es decir, un poco con datos incompletos, un segundo borrador donde se apuntala la información que falta, y finalmente un tercer borrador donde se cuida solamente la redacción y ya no se agrega nada. Eso es lo ideal. Todos hemos trabajado un texto no solo 3 veces, sino 4, 5, 6, y eso me recuerda a Balzac, que él escribía una sola página hasta 9 veces distintas. En París, en el museo donde él vivió mucho tiempo, cerca de la Torre Eiffel, tienen las páginas en los muros donde están los textos, incluso ya impresos a través de las revistas literarias en la época, con correcciones. Es decir, no era eso de que decía José Agustín, el texto ya no le pertenece. Para él seguía corrigiendo y corrigiendo 9 veces. León Tolstoy corrigió 7 veces Guerra y Paz, o La Guerra y la Paz, como también se conoce, hasta que su pareja le dijo, bueno, pues yo soy el que transcribo lo que escribes, así que o paras o no puedo seguir 900 o 1000 páginas de un mismo texto. De manera que nosotros pasamos por eso, no solamente las diferentes etapas de platicar con los muertos, con los vivos, con lo mismo, del primer borrador, del segundo borrador, sino después donde sí, al menos yo sentí, creo que Betty también y todos, el gran, digamos, trago difícil fue el que pueda ser ya puesto a disposición electrónicamente. Es decir, lo que se solicita es el ISBN, el análisis de similitud, 2 dictámenes ciegos, pero al final hay que poner quiénes fueron, el diseño final, las correcciones, los colores, la puntuación ya que puede perderse, o los espacios cuando se diseña, etc. Entonces, en esos ires y venires, me viene a la memoria, ya con esto termino, una frase de Víctor Hugo, del siglo ya XIX, y me parece que estos escritos cumplen con una categoría de lo que él propone. Víctor Hugo dice, de los escritos valen los escritos con fuego, los escritos con sangre y los escritos con luz. Me parece que este libro aporta algo de luz desde distintas perspectivas para las ciencias de la comunicación, para la identidad regional, para nuestro propio conocimiento, y me parece que sobre todas esas cosas para lograr trabajar en equipo, lo cual no siempre es fácil en cualquier grupo humano. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este día. Yo también trataré de ser muy breve. Bueno, es un placer para nosotros presentar nuestro segundo libro colectivo, que es Prácticas Sociales y Espacios Culturales en el Oeste de México. ¿Por qué es importante este texto? Bueno, porque es el resultado del trabajo y dedicación del cuerpo académico en consolidación, cultura e identidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este libro surge como resultado del proyecto de investigación Procesos Identitarios en Espacios Urbanos Físicos y Virtuales, llevado a cabo por el cuerpo académico con el objetivo de analizar cómo se manifiesta la identidad a partir de algunas prácticas sociales, religiosas, simbólicas y lúdicas en contextos urbanos, físicos y digitales desde una perspectiva cultural y comunicacional. La obra, como ya lo comentó el doctor Carlos Recio, está compuesta por 4 capítulos y consideramos que cada capítulo ofrece una mirada, esperemos, no única, pero sí profunda, reflexiva,
a través de toda esta revisión teórica, del trabajo de campo y, por supuesto, esas reflexiones o conclusiones en cada uno. Y bueno, la intención es seguir trabajando estas dimensiones tanto de la vida social y cultural en el noreste de México. El primer capítulo, también como lo comentaba el doctor Carlos Recio, lo presentan el doctor Gabriel Pérez Salazar y el doctor Carlos Recio. Y bueno, básicamente en este primer capítulo, ambos autores exploran justamente este término, concepto de raza, ¿no? El título del capítulo se denomina, Se siente la vibra de ser raza, expresiones de identidad colectiva en Saltillo. Y bueno, básicamente los autores lo que buscan es explorar el fenómeno comunicativo identitario a través del uso de esta palabra, raza, en la región, y tratando de revelar los sentidos asociados a ese término en algunos estudiantes universitarios. Con respecto al segundo capítulo, está a cargo del doctor Francesco Gervasi, su título es Donde tú estás, está él, expresiones de religiosidad cotidiana en la devoción hacia el Santo Cristo en Saltillo. En este texto, o este capítulo, el autor ofrece una visión detallada de la devoción hacia el Santo Cristo de la Capilla en Saltillo, destacando los motivos y formas de expresión cotidianas de esta devoción. En el tercer capítulo, a cargo del doctor Jesús Gerardo Cervantes Flores, titulado El amor y las relaciones amorosas como una forma de identidad individual y colectiva, explora la relación entre identidad y amor desde una perspectiva sociológica y comunicacional, destacando el papel central del amor en la construcción de las identidades individuales y colectivas. Finalmente, en el cuarto capítulo, Alameda Digital, Alameda Segura, utilizando evidencias digitales para la generación de mapas de ayuda al traslado seguro en Alameda Segura Saltillo, a cargo del doctor Antonio Corona y una servidora, se analizan las prácticas espaciales de las mujeres usuarias del Parque Alameda Zaragoza Saltillo, destacando su apropiación resistente del espacio público urbano. En conjunto, estos capítulos ofrecen una mirada sobre la construcción de identidades y aspectos culturales a partir de las prácticas sociales, individuales y colectivas en el oeste de México. También, a nombre de todos mis compañeros, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los investigadores de amplia trayectoria académica que colaboraron en el proceso de dictaminación externa de este libro, así como a la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila por su apoyo en todo el proceso, como ya lo comentó el doctor Carlos Recio, que fue, bueno, esto de los análisis de similitud y todas las gestiones correspondientes para poder obtener el registro del ISBN. Y bueno, no quisiera también dejar este momento de agradecer enormemente a el maestro Daniel Vargas Trujillo por el diseño de nuestro libro. Mil gracias por su paciencia y dedicación. Y bueno, también a la Dirección de Investigación y Posgrado por el apoyo y las gestiones en este proceso en el trámite del ISBN ante Indautor. Esperamos que este libro contribuya al campo de las ciencias sociales y que inspire nuevas investigaciones y reflexiones sobre la complejidad de la vida social y cultural en nuestra región. Gracias por estar aquí. A ver, raza. ¿Son raza? ¿Sí? Ah, bueno. Esta expresión que nos caracteriza tanto en esta región, en el norte de México, da cuenta entonces de un ser colectivo, al cual nos asumimos precisamente cuando empleamos este tipo de expresiones. Somos de la raza, ¿no? O no son raza, en fin. Entonces, el punto en que abordamos Carlos y yo es precisamente de qué manera la expresión constituye un nosotros y quiénes no son como nosotros y por lo tanto no son raza. ¿Qué hace quién es raza? ¿Y cómo es aquel que no es raza? Bueno, en términos generales ese es básicamente el planteamiento que seguimos. Carlos ahorita les hablará un poco más sobre la enorme aportación que hizo desde el punto de vista histórico-lingüístico sobre este término. Pero el punto acá que yo quisiera dejar en claro es cómo estamos empleando una serie de expresiones
y cómo nuestra identidad, en este caso en el plano colectivo, en este nosotros, se manifiesta a partir de estos usos lingüísticos y de quién es esto que somos nosotros y quién no lo es. Y entonces todo lo que esto implica en términos de nuestra interacción y de cómo nos vemos los que somos raza y los que no lo son. Carlos. Gracias. Bueno, no quiero abusar de la voz, de manera que yo solamente, bueno, mencionaría lo que me correspondió hacer, que es a partir del concepto, desde la Real Academia, no solo en la actualidad, sino la Real Academia de 1770, el diccionario más antiguo de la lengua española por la Real Academia Española, y donde originalmente la palabra raza tenía que ver con linaje. Hay una frase que escuchamos mucho que dice nobleza obliga. Y hay una novela, no más que no recuerdo cuál, en España, donde hay un hombre muy pobre, pero que tiene un sirviente, ¿verdad? O una ama de llaves, ¿no? Que más o menos equivale a lo mismo. Es decir, que alguien que viene de un gran linaje no puede renunciar a él, por más que viva pues con muchas penurias. Y recuerdo una frase de Carlos Fuentes, cuando vino a Saltillo, justamente hace como 24, 25 años, y decía, una personalidad se forma a través de varias generaciones. Es decir, lo que somos está anclado en lo que fueron nuestros padres, nuestros abuelos, que evidentemente a partir de 1990, con la era numérica, podríamos decir esto se ha ido rompiendo, pero no del todo, porque ahora vemos que alguien que puede tener un origen muy humilde puede volverse millonario gracias a las redes sociales, etc. Entonces eso ha cambiado. Pero esa palabra de raza relacionada con linaje y que en el siglo XIX, a partir de Darwin, tiene que ver con la superioridad, el ser humano sobre los demás, con la filosofía de Nietzsche, por ejemplo, que utiliza Hitler y utiliza Mussolini también con el fascismo en Italia, que causa un gran holocausto, no solo de judíos, sino también de gitanos, de testigos de Jehová, de minusválidos, de homosexuales, etc., hace que dé un giro en la antropología el concepto, y ahora no se habla de razas humanas, sino de etnias o grupos humanos, o naciones, como se les llamaba a los indígenas anteriormente. Entonces, a partir de ahí, de esta propuesta arqueológica, digamos, de la palabra, Gabriel hizo un ejercicio muy interesante, bueno, parte del proyecto, digamos, más que ejercicio, una aplicación práctica con un grupo de alumnos de lo que significa la palabra. De manera que, bueno, eso fue lo que consiste el capítulo. Es muy ágil, Gabriel tiene una gran facilidad para escribir de manera muy transparente. Yo lo intento también, de manera que quizá lo van a disfrutar mucho. Gracias. Y a continuación. Hola, hola. Bueno, a mí me da doblemente gusto esta publicación, primero como cuestión colectiva, ¿no? Porque lo decían también mis compañeros, es nuestro segundo libro, ¿no? Como cuerpo académico. Recuerdo cuando le dije a Gabo, vamos a formar un nuevo cuerpo académico, teníamos miedo, obviamente, sabíamos que íbamos a renunciar a puntitos del estímulo que en esto ahora estamos, pero decidimos hacerlo y creo que fue una gran decisión porque realmente creo que estamos trabajando muy bien y también realmente como amigos, ¿no? Entonces, me parece que los resultados hablan de manera evidente, ¿no? Reflejan lo que estoy diciendo. Y me da una súper felicidad, esta de tipo individual, porque al fin pude escribir algo sobre la devoción de la ciudad que hace 14 años me ha recibido de manera amorosa y lo sigue haciendo, ¿no? También lo he visto últimamente en mis compañeros, mis amigos que he tenido un problema de salud y todo el cariño realmente como si nos conociéramos de toda la vida. Entonces me da una súper felicidad al fin haber escrito algo sobre la devoción de mi ciudad, yo la considero ya mi ciudad. Y recuerdo todavía cuando llegamos con mi esposa el 2010, que llegamos poquito después de que se había realizado la fiesta, ¿no? Del Santo Cristo. Y desde allí tuve estas ganas de hacer algo, pero me tardé 10 años, un poco más. Y creo que desde un punto de vista es algo positivo porque me gusta mucho esta distinción que hace un autor que se llama Fred Davis entre dos posibles posturas frente a un fenómeno social, ¿no? Que son la del marciano, que es como cuestionar todo, ¿no? Ignorar el fenómeno, y es positiva porque nos lleva a cuestionar todo, ¿no? Es un poco como el forastero de Schutz. Y está la otra del converso, ¿no? Que tiene mucha familiaridad con el fenómeno y también tiene aspectos positivos y negativos. Entonces, yo creo que de alguna manera en 10 años logré
tener un equilibrio, ¿no? Entre el marciano que era cuando llegué y el converso, casi converso, ¿no? Después de 14 años en esta hermosa ciudad. El capítulo sobre qué es sobre un aspecto que se ha estudiado poco, no solo en Saltillo, en general en sociología de las religiones es un tema reciente, el de la religiosidad vivida o la religiosidad en la vida cotidiana. Y es una tendencia, yo creo, muy interesante, porque generalmente lo que se ha estudiado principalmente, sobre todo con una postura, diría Frigerio, católico-céntrica, ¿no? Cómo se expresa la religiosidad de iglesia, ¿no? Varios autores han dicho, no, pero la mayor parte de la gente expresa su religiosidad en sus casas, en su trabajo, en las calles, mucho más que en la iglesia, ¿no? Entonces es interesante estudiar este fenómeno. Hay un autor, Meguiar, que dice, la religión cotidiana es la religión que se mezcla con la vida de la gente, ¿no? Y entonces es interesante, y es interesante también en general el concepto de vida cotidiana, ¿no? Yo retomo la idea de un maestro que tuve en la universidad en Italia, que se llama Paolo Jedlowski, que decía que la vida cotidiana consiste en una domesticación de lo extraordinario, ¿no? Y eso nos hace parecer todo lo que hacemos como familiar, ¿no? Y es lo que yo creo de alguna manera encontré en esta investigación. Aprovecho, le agradezco mucho a los prestadores de servicio social, ahorita no se los voy a mencionar, pero están ahí en el libro. Porque lo que encontramos realmente es esto, ¿no? Estas personas tenían en sus casas una relación realmente familiar con el santo, se despedían, les contaban sus problemas. Otro aspecto interesante fue que muchos me hablaron de milagros cotidianos, ¿no? Milagro como término parece casi contradecir la idea de cotidiano, ¿no? Es algo extraordinario, ¿no? Me hablaban de pequeños milagros de la vida cotidiana, por ejemplo, hacer las paces con mi esposa y ya no pelearme con mi esposa. Entonces, esos son algunos de los aspectos, luego ojalá lo lean. Y los objetos que se utilizan para tener una cercanía con el santo y por supuesto los altares, ¿no? Esos son algunos de los aspectos que han mencionado los entrevistados. Y el último punto, y ya voy a terminar, es la cuestión identitaria, ¿no? Porque nuestro cuerpo académico tiene que ver con esto. Y una de las cosas que encontramos fue realmente cómo el Santo Cristo representa realmente una identidad de la ciudad, ¿no? A mí me hace pensar también como extranjero, esto lo he visto mucho con respecto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es un símbolo identitario hasta para gente que no es católica, ¿no? Quiero cerrar con esta cita de una devota que dice, la relación con la ciudad es emblemática, es algo que es parte de, o sea, no me imagino a Saltillo sin el Santo Cristo, por el hecho que decidió quedarse aquí, ¿no? También esta cuestión que me gustó mucho, que se piensa, ¿no? Que de alguna manera la leyenda que el Santo Cristo eligió Saltillo. Y bueno, con esto cierro y la verdad comparto, ¿no? esta última cita de esta devota. Gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer mucho la invitación a escribir en este libro y particularmente reconocer el trabajo de Betty y de Carlos en este andar para que hoy podamos estarlo presentando aquí. Les platico un poco, primero como el caldo de cultivo de donde nace el capítulo que escribo sobre identidad y amor. Y es que el primer lugar me parece que fue en la clase de Gabriel Pérez en el doctorado, que no me dejará mentir Betty, que disfrutamos muchísimo. Era una clase sobre identidad y comunicación. Estaba ahí, ¿no? Ese tema. Ya mi tesis iba bastante avanzada y entonces era como, híjole, chin, ¿de qué manera lo pongo en la tesis? Bueno, ni modo. No va en la tesis, irá después. Entonces estaba ahí como ese pendiente, ¿no? A trabajar el amor con la identidad. Luego, las reflexiones posteriores que vinieron de la tesis, porque mi tesis tenía que ver con qué significa el amor, qué significan las relaciones amorosas, dónde buscan las juventudes universitarias de Saltillo el amor, cómo lo buscan, qué prácticas hacen en torno al amor.
Y tenía que ver un poco con estos espacios culturales, virtuales particularmente, con las prácticas sociales en torno al amor, pero faltaba como esto de la identidad. Y entonces, justo en este estar pensando y pensando y pensando, y que quienes nos dedicamos a cuestiones creativas o intelectuales sin querer, o sea, bueno, con el temor de sonar pretencioso, no quiero que sea así, estamos constantemente como pensando y repensando de manera consciente o inconsciente. Toño, director y actor teatral que está aquí con nosotros, lo sabe, todo el tiempo le estamos dando las vueltas a nuestras creaciones. Y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí como ese caldo de cultivo que termina de amarrarse cuando 3, 4 días antes de que me invitan a escribir en este libro, platico con Gaby, directora aquí de la Facultad de Comunicación, la doctora Gabriela de la Peña. Qué lástima que no esté aquí porque no le he podido decir esto. Cuando decido vivir con Paulina, mi compañera de vida, y decidimos hacer una vida juntos, me felicita y me dijo algo muy lindo que a su vez alguien se lo dijo a ella, que era como, decidir vivir en pareja es como crear una nueva cultura. Ya no son tus ideas y mis ideas, son también nuestras ideas. Ya no son tus prácticas y mis prácticas, son también nuestras prácticas, ¿no? Y se me hizo muy lindo y se me hizo muy real, ¿no? Y cada día que paso con Paulina, me doy cuenta que es así, que somos una nueva cultura. Habrá que redefinir cultura y esto, pero digamos, romantizándolo, somos una nueva cultura, ¿no? Y así cada pareja. Entonces, a partir de esto, decido hacer este ensayo de reflexión teórica que pudiera, espero, en el mejor de los casos, servir como punto de partida para investigaciones empíricas. Y el ensayo plantea básicamente 3 cosas. Primero, hay como un marco teórico en torno a la identidad, que retomo también el libro de Gabriel del 2022, que tiene como base la clase que compartimos, en donde define la identidad como que parte de una distinción, está en constante cambio, se construye a partir de un proceso comunicativo, no se puede de otra manera, y sus campos de expresión y de construcción son múltiples. Entonces, hacemos una reflexión teórica con este autor, retomamos, igual que él, a Sartre, a Jiménez, entre otros autores y autoras. Y también planteo que la identidad es un relato, ¿no? Es eso que nos contamos a nosotros mismos, que hemos vivido, y luego cómo esto sucede con la interacción amorosa. Es decir, hay como un par de vías. El amor como identidad en el sentido en el que si el amor lo construimos a partir de nuestras interacciones, pocas interacciones son tan significativas como la interacción de la pareja, la que tenemos dentro de nuestra relación amorosa. Entonces, si hay una interacción que va a reconfigurar nuestra identidad, que está en constante reconfiguración, va a ser la amorosa, ¿no? Por supuesto la de los amigos, por supuesto en el trabajo, por supuesto otras tantas interacciones familiares y demás, pero la interacción amorosa va a ser protagónica en nuestra reconfiguración amorosa, me parece, en nuestra reconfiguración identitaria, perdón, me parece. Y además, lo que me comentó Gaby en la oficina, cómo a partir de la conformación de la pareja se crea una identidad colectiva. Ya no es lo que haces tú, ya no es lo que hago yo, y es lo que hacemos juntos, ¿no? Y entonces resulta que juntos descubrimos que nos gusta juntos tener esta práctica, ¿no? Esta práctica social. Nunca en mi vida había armado un rompecabezas, mi pareja nunca en su vida había armado un rompecabezas, pero juntos descubrimos que nos encanta armar rompecabezas. Nunca habíamos ido a caminar a la montaña, ella por su cuenta, pero juntos descubrimos que nos gustaba hacer eso juntos. Y platicando con parejas que ya sea se separaron o enviudaron, me comentan, hay actividades que dejas de hacer cuando ya no estás en pareja. O sea, recuerdo, aquí no sé si haya como FIFAs, ahí está Alberto, me comentaba, o más bien hemos platicado en torno al fútbol, y hay una imagen como muy icónica, no sé si decirlo así, del fútbol, en donde está una pareja de esposos, un matrimonio seguramente, que van al estadio juntos, y cuando muere uno de los dos, la otra persona se da cuenta que no tiene sentido ir al estadio si no es con esa persona y deja de ir al estadio, ¿no?
Entonces, cuando te das cuenta que hay prácticas que son de la pareja y no tanto como individuales, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es un poco lo que plantea el capítulo y espero, o les invito a leerlo y a leer este libro. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, pues yo les cuento un poco del capítulo de Betty mío. Es un capítulo, ahora que estaba precisamente Carlos al principio hablando de hablar con los vivos, eso es lo que más me parece a mí ya en un plano personal, anecdótico, lo que me parece más interesante de ese proyecto que sucedió en el 2017 originalmente por iniciativa de Gaby de la Peña y de, ay, se me fue el nombre de la, Rosana Reguero, Marta Cedeño, perdón, sí, se me fue, de la doctora Marta Cedeño de Colombia, de exploración del espacio en los parques, del espacio urbano de los parques públicos, y de ahí surge originalmente el trabajo de observación, participante y no participante con alumnos, que fue algo también muy interesante, que a mí personalmente es algo que no me toca hacer mucho por mi especialización de investigación, que yo trabajo casi siempre con datos, con textos, casi no trabajo con personas, trabajo espacio, pero más espacio virtual, casi nunca espacio físico, y es algo que me pareció muy enriquecedor, muy padre. Me tocó salir, ir al parque con los alumnos a tomar notas, y fue algo muy interesante que, por lo mismo que me gustó mucho, cuando se ha dado la oportunidad de seguirlo, lo hemos seguido, y en este caso lo que hicimos fue complementar lo que habíamos visto sobre las dificultades que podrían tener las mujeres transeúntes en el parque, en la Alameda Zaragoza de Saltillo, complementarlo con evidencias digitales de Twitter, de Facebook y de Instagram, para intentar formar una guía de movimiento en el parque, de movimiento seguro. Ya habíamos identificado en la observación original en los espacios cuáles eran las áreas donde había mayor violencia, mayor posibilidad de violencia de género, las paradas de autobús, lugares donde había líneas de visión que no eran muy largas y por lo tanto podían llegar a ser peligrosos, los baños, etc. Y complementándolo con esta información de cuáles son las partes de la Alameda que tienen más tránsito, a partir de la evidencia fotográfica en redes sociales, pudimos hacer también mapas de calor que nos permiten ver dónde puede hacerse más lento el tránsito y por lo tanto más peligroso. Habíamos notado originalmente, uno de los resultados de la observación original era que muchas de las mujeres que transitaban, sobre todo las mujeres que iban solas, que no iban en un grupo o que no iban con una pareja, por el parque, por la Alameda, lo hacían porque estaban transitando entre distintas rutas de transporte público. Entonces, para ellas es un intersticio más que un lugar de destino. Y por lo tanto, precisamente esa es la idea de la guía de tránsito. Para esas mujeres precisamente que están caminando de una ruta a otra, ¿cuáles son las rutas más seguras dentro del parque? Pero también era importante para nosotros dejar claro que el fin último de esta guía de tránsito no era que las mujeres que hacen uso del parque tuvieran que traer la impresa para ver por dónde caminar, sino más bien que sirviera para las autoridades para intentar solucionar y crear las autoridades, un tránsito más seguro, que es a los que les compete, porque a fin de cuentas no debería de ser responsabilidad de la propia persona su seguridad en un espacio público. Y es algo que también queríamos dejar muy en claro cuando se hizo el capítulo, precisamente que hacia allá iba la intención investigativa, no hacia la responsabilidad personal, sino hacia la responsabilidad de la administración pública. Y pues es algo que yo veo con mucho cariño. Ahorita les platicará Betty de su experiencia, pero yo, en mi experiencia personal, es un trabajo. Por eso hemos producido tanto de esa experiencia, porque es una experiencia muy enriquecedora que luego ya hemos traído para acá, para el cuerpo académico, y es la segunda publicación dentro del cuerpo académico que hacemos de los resultados de esa experiencia. Betty.
Bueno, comentar que bueno, también para mí ha sido una muy grata experiencia. Aquí el experto obviamente es el doctor Antonio con respecto a todo lo que es el manejo de una base de datos a partir de toda esta información recuperada a través de las diferentes redes sociales. A mí me gustaría comentar un poco justo la experiencia y cómo a partir de esta experiencia me parece que se puede replicar en otros espacios en la misma ciudad. Si bien la Alameda es un espacio, bueno, está en la zona, bueno, el área central o zona centro de nuestra ciudad, definitivamente hay otros espacios y otros parques que pudieran permitir justo pues una inquietud que al menos en la parte que nos tocó a nivel de hacer estos recorridos y estas observaciones, es que sí, había un tránsito importante de mujeres y sobre todo estos tránsitos que se daban justo porque, bueno, incluso en ciertas horas nos tocó hacer observación, por ejemplo, o muy temprano, a media tarde. Yo en lo personal, yo decidí ya no hacerlo después de las 6 de la tarde, que eso fue un dato interesante, a lo mejor no lo dijimos, pero aquí lo comento. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que yo me sentí y muy incómoda, sentí que me estaban siguiendo. Entonces hablé con Gaby, la doctora Gaby La Peña, y mejor decidimos cambiar las rutas porque teníamos, digamos, horarios muy específicos y entonces nos rolábamos un poco los días y los horarios. En la mañana era muy padre, yo me tocó ver, porque también esa parte es que a veces no te tomas el tiempo de observar qué pasa en un día cotidiano en la Alameda, y es ver, por ejemplo, a personas con sus mascotas, por ejemplo, o el grupo de amigas, por ejemplo, personas de la tercera edad haciendo ejercicio, pero luego te das cuenta que también había personas haciendo, por ejemplo, pintando con sus cuadernos, o veías a la juventud o a las juventudes en todo ese esplendor, porque también es un lugar de tránsito. Entonces creo que una parte muy importante de este capítulo es que, salvo la mejor opinión del doctor Antonio, pues sienta las bases para justo que se puedan hacer otras revisiones, otros estudios a partir de otras zonas en nuestra ciudad, considerando que la seguridad, como bien lo comentaba el doctor Antonio, pues no es un asunto de los ciudadanos, es un asunto que le corresponde a las autoridades, en este caso las municipales, asegurar o cuidar que todos aquellos espacios públicos en donde transitan niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, pues tengan la certeza que podrán convivir, recrearse o disfrutar incluso de tener experiencias gratas, ¿no? Recuerdo una que me encantó una vez que fuimos, antes de que fuera todo este proceso, fue ver, por ejemplo, a parejas que estaban sentadas en las bancas, sobre todo en la calle, si no me equivoco, la de Ramos Arizpe, y me acuerdo porque levantamos algunos datos a partir de un formulario, les pedías permiso, te sentabas un poco para hacer un poco romper el hielo, porque no podíamos llegar así de entrada, no siempre había esa actitud receptiva, pero cuando ya les mostrábamos de dónde éramos, eran muy abiertos. Y había una pareja que nos comentó, adultos mayores, que para ellos era importante ir en pareja, justo, en los viernes. En aquel entonces, que fue en el 2017, 2018, había yo creo que un programa como parte de la presidencia municipal y entonces había música. Entonces había música de diferentes géneros y me tocó varios días, pero en particular los viernes, si no me equivoco, sí, era música, si no me equivoco, eran boleros y por ahí. Entonces para ellos era muy importante y entonces ellos nos decían que tenían 25 años, más o menos, acudiendo a la Alameda. Es decir, donde hay toda una práctica social. Y entonces, bueno, resulta muy padre que a partir de todos estos recorridos y de todas estas experiencias que se dan ahí, pues es cómo todas esas experiencias también pueden permitirnos, en el caso de los jóvenes, considerar todos estos mapas de color que generó el doctor Antonio, pues para poder, no sé, generar estrategias desde la autoridad para que otras zonas en la ciudad de Saltillo también sean seguras, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en lo personal,
yo dejé de transitar en algunas áreas en Saltillo, pero en particular Alameda sigue siendo un espacio muy bonito. Hay otro tipo de prácticas que también no lo sabíamos. Me acuerdo también de grupos de scouts que estaban por ahí, gente que también, de acuerdo a uno, que creo que ya lo he comentado en otra ocasión, me tocó encontrar a una persona extranjera ahí también, aplicado el formulario, y recuerdo que cuando yo llegué, le pedí que si me permitía, le platicamos de qué se trataba, y ella estaba sentada en el pasto, muy rico, sin zapatos. Y cuando yo me acerqué, me dijo, no quiero que te acerques porque me da pena que veas mi pobreza. Y yo le dije, no, usted no se preocupe. Entonces, para ser solidaria, yo también me quité los tenis y me senté a platicar con ella. Y en menos de 15 minutos ya me había contado su vida. Y parte de lo que ella me decía que era, ella, bueno, buscaba ciertas revistas en la biblioteca, pero además me contó que era extranjera, y ahí encontré que tenía un pequeño caballete con o papel, no recuerdo si traía un estuche, pero ella pintaba. Entonces para ella era muy importante acudir porque para ella, me acuerdo que ella me dijo, me gusta venir aquí porque me siento viva. Volví otra vez a seguir los recorridos, pero jamás la volví a encontrar. Entonces hay experiencias, la verdad, maravillosas en Alameda, porque hay tantas personas con tantas experiencias que conocer sobre su práctica social y acudir a la Alameda, no solo de manera esporádica por tránsito, sino porque hay experiencias de vida que seguramente la Alameda tiene alguna magia o tiene algo que les permite generar toda una dinámica de acudir no solo una vez a la semana, sino hacerlo de manera diaria. Y también parte de lo que ella decía era observar lo que ocurría ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues los invitamos a leer, y bueno, yo solamente quisiera comentar que muchísimas gracias a mis compañeros porque depositaron en el doctor Carlos Recio y una servidora la confianza para generar este producto. Nos estresamos tantito, si lo tenemos que decir, nos correteamos un poquito entre sí, porque ya en el proceso, que es algo que es la segunda vez que lo vivo, pero fue muy intenso, porque bueno, hay procesos que sí han cambiado un poquito, pero bueno, entiendo que hoy la universidad y todo lo que nos exigen a nivel de indicadores, pues tenemos que evidenciar y demostrar que pues son documentos inéditos, originales, basados en lo que ya ustedes conocen, que es la parte teórica, pero luego el trabajo empírico, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a mis compañeros por habernos dado la oportunidad de coordinar este segundo libro. Espero que sean muchos más y que podamos seguir trabajando en equipo. Yo también lo confirmo, como lo dice el doctor Francesco. Soy la única mujer en este grupo y crean que mis compañeros me han hecho sentir pues en familia, en equipo. Aprendo mucho de ellos, es un honor trabajar con ellos. Y espero que sigamos construyendo otros textos y seguir en esta aventura académica, ¿no? Que es Cuerpo Académico, pero sobre todo amigos y compañeros de vida académica. Gracias. ¿Podríamos tener, porfa, el otro micro por si hubiera preguntas acá para que quede registrado en la grabación? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera? Aquí, adelante, por favor. Gracias. Pues felicidades primeramente por el libro, esperemos poderlo leer. Una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuánto tarda un vocablo en establecerse como vigente? Y por otro lado, ¿la palabra raza sigue vigente para los jóvenes? En Italia hay una similitud con este fenómeno que pasa aquí en Saltillo. El amor de tus padres, ¿cómo lo definen en relación con el amor que tú lo defines ahora? Y no sé si es una anécdota o es una alucinación de mi parte en cuestión de esto de los espacios. Hacia
algunos presidentes municipales, uno de los presidentes municipales de aquí de Saltillo, decretó que cualquier mujer que caminara después de las 10 de la noche por la ciudad se iba a considerar como una prostituta. Entonces, no sé si Carlos, pero bueno, es algo que tengo presente por ahí. Gracias. Si quieres, Carlos, empiezo entonces con la segunda parte de la pregunta que hacía referencia a nuestro capítulo. Sí lo siguen usando, pero sí hay evidencia de que lo asocian con personas, pues no tanto como de mi edad, ya pues, arriba de los 50, pero sí entre los 30 y tantos más bien. Entonces lo reconocen, saben cuál es el sentido que tiene en términos del uso común en esta región del norte de México, pero no lo usan tanto, al menos las personas que debo decir, es una muestra no probabilística, que no tiene una representatividad, y no lo usan tanto. Entonces, sí, concretamente contestando a eso es lo que encontramos. Pero Carlos tiene la otra parte de la pregunta, que es, está padrísimo, está genial esto. Carlos. Sí. Bueno, sí es muy, muy pertinente la pregunta, gracias Antonio. En realidad no hay una regla. El último en valorar si una palabra puede permanecer o no, o más bien la última es la Real Academia. Es decir, cuando todo el mundo la usa, cuando menos en algunos países de América hispánica, es cuando la Real Academia dice, perfecto, se adapta y aparece en el diccionario, que por cierto, bueno, está en línea, entonces es muy fácil localizarla. Por ejemplo, la palabra cantinflear, que todo el mundo sabemos que de hace 20 años para acá fue aceptada por la Real Academia, tardó cerca de 40 años en ser aceptada. Aunque en México todo el mundo lo usaba y posiblemente en Colombia o algún otro país del sur, de Sudamérica. Sin embargo, la palabra amigobio, que hace 2 años fue aceptada por la Real Academia, pues no tenía más de 10 años que se utilizó. Entonces es muy variable, realmente la Real Academia es demasiado rígida, ¿no? En ese afán de pulir y dar esplendor a la lengua, en ocasiones, más bien siempre va atrás de la sociedad. Entonces yo recuerdo cuando regresé del doctorado que los muchachos usaban mucho la expresión, está del nabo, y yo decía, pues, ¿qué significa? Y algunas otras palabras que no recuerdo que si esa, pues cuando yo me fui 5 años atrás, no las usaban. Y creo que ya ha caído en desuso, ¿no? También, y la Real Academia la expresión no la utiliza. Por ejemplo, cuando hicimos Chuy y yo otro artículo sobre el amor, recientemente el amor romántico, sí fue el tema, nos dimos cuenta, bueno, al menos yo me di cuenta porque Chuy ya lo sabía, que en la Real Academia de las 10 categorías que Chuy ha reconocido o encontrado sobre el amor romántico, el amor, incluso el amor apache, ¿no? Que nosotros utilizamos en el norte, la Real Academia acepta como 4, pero hay muchas otras que se utilizan. Y lo que decías también, que es un rasgo histórico, sobre lo peligroso que resultaba Saltillo. En 1847 hay un militar de artillería, David Harley Hill, que escribe una carta a su esposa o a su novia y dice que Saltillo es peligroso 50 metros más lejos de la Plaza de Armas. O sea que ya de Hidalgo a Bravo era peligroso, ¿no? Entonces vemos que las cosas han cambiado, pero en algunas zonas no tanto. Gracias. Y no sé, ¿tienes otra pregunta? Gracias por la pregunta, porque sí está padre. Estaba pensando que sí, claramente hay similitudes. Yo creo que hay similitudes no solo con Italia, con varias maneras de vivir una devoción, ¿no? En varios países del mundo, sobre todo aquí tiene que ver obviamente con el catolicismo, a pesar que es una religiosidad popular. No sé si hay similitudes, por ejemplo, en algunas prácticas. Al mismo tiempo, yo creo que hay una diferencia importante. Y la diferencia importante es que yo creo que esto de la religiosidad vivida en la vida cotidiana lo veo más típico de México que de Italia. Yo creo que en Italia ya desde hace años, por ejemplo, claro, tenemos nuestros santos patronos. De hecho, el 12 de febrero ha sido la santa patrona de la ciudad de donde yo vengo. Es una ciudad del sur que se llama Cosenza, en el mero sur de Italia. Y creo que en Italia ya desde hace años las devociones se viven de manera más extraordinaria que ordinaria. En el sentido que sigue habiendo gente que el día de la fiesta participa, gente que va a hacer procesiones, que va a hacer pedir cosas, ¿no? A San Antonio, a todos los santos. Pero
yo creo que en la vida cotidiana ha habido como una suerte de secularización, ¿no? Entonces la gente, hasta en el sur, que se supone que es la zona más religiosa todavía de Italia, yo creo que la gente tiene mucho menos este contacto directo y cotidiano con el santo. Eso, yo creo que más que las similitudes que obviamente hay, ¿no? Porque además son devociones que de alguna manera se relacionan obviamente con el catolicismo, a pesar que se viven de manera popular. Pero yo creo que ahí es más importante la diferencia. Lo que yo he visto es muy raro ver gente que tiene sus altares, por ejemplo. En mi casa no había altares. Bueno, mi casa era también muy particular porque mi papá era ateo, mi mamá era católica, pero no practicante. Pero bueno, yo creo que esa es la cosa más interesante, más la diferencia que la similitud. Bien, en el tema amoroso, evidentemente hay algo que se mantiene con el tiempo, no solamente en la historia de mi familia, sino en la historia de la humanidad. Me parece que las relaciones amorosas, la atención, el cuidado, el acompañamiento, el buscar o el procurar lo mejor para el otro, en mi historia familiar, buscar el crecimiento también profesional, independiente, ¿no? Porque mis papás son comerciantes los dos, pero cada quien tiene sus negocios, aunque es del mismo giro, cada quien tiene su negocio y se apoyan pues mutuamente y demás, y eso son patrones que luego uno va repitiendo o ejemplos que uno va pues ir repitiendo. Quizá lo que puede cambiar luego son algunas prácticas o algunos formatos. Una muy particular que me parece, por el contexto en el que vivimos, no fue tan difícil como quizá pudo haber sido en otro momento, es el haber decidido unirnos o crear una vida juntos sin necesidad de firmar ante un Dios o ante un Estado, ¿no? Y la decisión en este sentido fue, bueno, no somos creyentes, no vamos a la iglesia, nos parece una falta de respeto presentarnos ante un Dios en el que no creemos, hacer un ritual en el que no compartimos y eso. Y ante el Estado no es que seamos anarquistas ni mucho menos, sino que simplemente no nos parecía útil, decíamos que creo que vale más nuestra palabra que una firma, y si eventualmente necesitamos la firma para una cuestión práctica, lo hacemos y hacemos una cena con la familia y se acabó, ¿no? Ahí están como esas diferencias, ¿no? Y en algunas prácticas como particulares, pero sí me parece que hay más similitudes que diferencias, porque finalmente como el brinco cultural o el cambio cultural de una generación a otra luego no es tan evidente en algo como el amor, ¿no? Es que ahorita pregunta. Ah, sí, sí. Es algo que a mí personalmente siempre me ha interesado hacer alguna investigación, como no soy historiógrafo, es un poco más complicado. Pero como trabajo espacio público y construcción social del espacio público, esta relegación de la mujer al espacio privado y la masculinización del espacio público y la historia de dónde surge en la cultura occidental, que en el Imperio Romano ya estaba en la República Romana ya estaba muy establecido, en la Grecia prealejandrina ya estaba muy establecido. Entonces supongo que viene de la edad de bronce mínimo. Entonces pero sería un trabajo así impresionante, pero es algo que claramente incluso ahora seguimos batallando con lo mismo. Siempre va a ser ese el problema, que el espacio público es visto culturalmente, desgraciadamente, en la sociedad patriarcal en la que vivimos, como un espacio inherentemente masculino. Y siempre está esa subtexto de juicio de si una mujer anda fuera de su casa a deshoras, ella tiene la culpa de lo que le pase, y que esa es a fin de cuentas la implicación de la declaración de este presidente, ¿no? Es terrible. Bueno, incluso lo vemos desde muy chicos, ¿verdad? O sea, ahorita, por ejemplo, ya no se acostumbran tanto las plazas públicas porque ya las colonias están cerradas, la mayoría de las nuevas colonias son cerradas.
pero incluso en los parques de estas colonias cerradas me ha tocado observar que está poblado por niños jugando y muy pocas niñas, a pesar de que hay más niñas ahí, son de la misma edad, etcétera, como que no, desde chicos está la idea de que al parque van los niños y si va la niña, pues tiene que ir acompañada de un niño, ¿verdad? No va de manera solitaria. Entonces, pues, a lo mejor desde la edad de bronce, dice Antonio. Bueno, yo quisiera comentar al respecto que, bueno, yo vivo también aquí en una colonia cerrada, muy cerca de aquí de la facultad. Frente a mi casa hay un área verde, de hecho le denominan los vecinos el bosquecito grande. Bueno, yo acostumbro a caminar, pero no lo hago sola. ¿Por qué? Porque lo he sabido por mis vecinas que ha habido incidentes. Entonces, hubo una época que lo hacía muy temprano, 6:30 de la mañana, 6, y entonces optamos por cambiar el horario a las 6 de la tarde, y generalmente lo hacía en compañía de mi esposo, de mi marido, porque me sentía segura, ¿sí? Salvo 2 ocasiones lo hice sola, y sí me tocó ver porque, bueno, en el espacio donde yo vivo, en la cuadra, hay todavía algunos terrenos donde hay construcciones nuevas. Entonces ingresan personas que no son de la colonia, y entonces es muy incómodo porque se empiezan a dar cuestiones justo de que transitan y de repente ya traes a una persona que viene caminando detrás de ti, pero te das cuenta que no es vecino. Entonces creo que sí hay un cambio, yo también lo observo frente a mi casa, que lo que veo son a niños o jovencitos jugando fútbol. Y en caso de que haya niñas o jovencitas, generalmente o está el hermano más grande, o papá o mamá, y es por las tardes. Entonces, evidentemente, pues es algo, la verdad que yo diría preocupante, porque, bueno, si bien he aprendido de mis compañeros, y en particular de la maestra Gabriela Peña, es el derecho a la ciudad, pero yo también diría es el derecho a nuestro espacio, porque son espacios en donde podemos tener diversión, recreación, practicar un deporte, y realmente muchos de estos creo que no son áreas seguras, ¿sí? Por ejemplo, aquí donde yo también vivo, acaban de colocar cámaras también recientemente en cierta, sobre todo la parte de la periferia, por pues, el número de robos que ha habido, ¿sí? De todo tipo, desde la casa completa hasta lo que son pues, algunas cuestiones del coche, los cristales, lo que es el estéreo. Entonces, realmente sí es preocupante, y creo que, bueno, pues sí, las autoridades tienen un gran trabajo. Ojalá que este tipo de trabajos pues permitan que se tomen cartas en el asunto y estrategias para generar mejores condiciones. Al menos lo que yo veo en mi colonia es que los vecinos son los que se han organizado. Entonces ahorita lo que tenemos es que ya está sectorizado, tenemos un grupo de WhatsApp, y entonces gracias a eso pues hemos tenido ya se han podido detener situaciones de robo a personas que incluso viven en la colonia y que ni siquiera van en automóvil, sino que van transitando a 2 espacios importantes, la única tienda que existe en la colonia, más el centro recreativo que está ahí. Entonces sí, es algo preocupante que no podamos transitar de manera segura, aún incluso, ya no digo en la ciudad, en la colonia donde tú vives. Entonces creo que pues habría que ver, la verdad yo no tengo dato pero seguramente aquí el maestro Carlos Recio, pero pues yo recuerdo de jovencita que había reglas y que bueno, efectivamente tú no podías llegar más tarde, sino tenías que estar a cierta hora, ¿no? Yo viví en Torreón muchos años y para mí era muy fácil salir de la secundaria a las 7 de la tarde y llegar a mi casa caminando. Pero aquí en Saltillo, cuando estaba en la preparatoria, era terrible andar en la calle porque justamente había muchísima inseguridad y no, incluso la parte, algo tan simple como es la iluminación a ciertas horas en nuestra ciudad, simplemente no hay. Entonces esto complica más que podamos transitar de manera segura. ¿Sí? Sí. Yo quisiera agregar algo, aunque no es el tema que yo trabajé en el artículo, en el capítulo, evidentemente, pero que me parece que puede surgir a partir, bueno, de la idea que propone Toño, a lo mejor un nuevo libro o un artículo, y quisiera solamente 3 pequeñas ideas. Primero, desde los griegos, al menos de lo que yo tengo referencia, y los romanos evidentemente era una sociedad muy machista, a pesar de que hubo reinas desde el Egipto, etcétera, Cleopatra, todo esto, pero en realidad incluso en las obras de teatro que Antonio conoce muy bien,
los papeles femeninos los hacían los hombres con máscaras, ¿verdad? Entonces es una sociedad donde no podían evidentemente estar en los espacios públicos. Me remonto luego otra vez al Renacimiento, que es una época que a mí me gusta mucho. Había una frase que me encontré en un libro de refranes de 1555 que dice, la mujer en su vida, en España, en Salamanca, la mujer en su vida 3 salidas ha de hacer a la calle. La mujer en su vida 3 salidas ha de hacer al bautismo, al matrimonio y al cementerio. Es decir, los espacios públicos no pertenecían a la mujer, y si pensamos que eso pasó hace 500, 600 años, vemos que en el libro que yo hice sobre tarjetas postales de Saltillo, de la época de oro, y en otro proyecto que estoy trabajando sobre tarjetas de los años 30, 50, la mujer no aparece en los espacios públicos. Es decir, estaba proscrito de manera tácita que la mujer fuera al mercado. Mi abuela no conocía más allá de su casa, tenía 13 hijos, y mi abuela paterna tenía un hotel, pero tampoco salía jamás. Eran los hombres los que ocupaban los espacios públicos. Entonces, me parece que esa transformación o permanencia del uso del espacio público a tiempos actuales pues es muy pertinente para un estudio. Gracias. Sí, en torno a esto y también por los temas de género, sexualidad, amor y demás, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Mi generación lo vivió, de ver que los hombres teníamos una hora de llegada en la misma casa y las mujeres otra. No sé si se sigue manteniendo esto, si me pudieran las compañeras universitarias comentar si al día de hoy sigue habiendo como una diferencia en mi hermano puede llegar a la 1 de la mañana, pero yo tengo que llegar a las 11, o mi hermano, por la afirmación que veo, sí, se sigue presentando, y este argumento, aunque quizá haya un alcalde, difícilmente lo dirá públicamente de manera impune, la práctica se sigue manteniendo. O sea, aunque hay como esta corrección política en lo verbal y demás, la práctica sigue estando ahí, ¿no? ¿Habría alguna otra pregunta de quienes nos han acompañado esta mañana? ¿Algo más? Parece que no. ¿A la 1, a las 2, a las 3? Muy bien. Con el micro, porfa, para que quede registrado en el video, si no, no se escucha. Gracias. La cuestión de las mujeres, o sea, la obra Lisístrata, donde nos plantea a mujeres que dicen, basta de hacer la guerra, si ustedes siguen haciendo la guerra, hombres, nosotros no les vamos a proporcionar sexo. Entonces cerraron las piernas para que se acabara la guerra. Era su aportación. Muy bien, muchísimas gracias. Pues creo que es momento entonces de agradecer nuevamente la presencia de todas las personas que han estado aquí esta mañana en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas, muchas gracias. Y a quienes han seguido hasta este punto la grabación en nuestras redes sociodigitales, también les agradecemos muchísimo. Y vamos, nuevamente tendremos otro evento del cuerpo académico en el mes de marzo. El doctor Francesco Gervasi hará una presentación. Entonces les invitamos muy cordialmente a que estén al pendiente. 15 de marzo, siguiente presentación del cuerpo académico. Gracias, que estén muy bien.